Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Aquel que me creó fue Dios, aquel que me llamó fue Dios, aquel que me envió fue Dios. Por la gracia del Señor soy lo que soy. Un día mi carrera acabará, un día mi aliento cesará. El Señor me hace cargar su cruz. Por la gracia del Señor soy lo que soy.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramiro Córdoba y soy miembro de la Iglesia Misión Buenas Nuevas en el país de México. Y quiero contarles mediante mi testimonio cómo es que yo llegué a conocer de el Señor Jesucristo y de recibir salvación. Por espacio de 25 o 26 años, yo fui miembro de una iglesia cristiana popular. Y en esa iglesia cristiana popular, pues algo que dice de lo que habla la Biblia es al respecto de la conciencia del pecado. Nosotros siempre en ese aspecto, cuando de esa manera somos enseñados, con el pide perdón, deja de hacer lo malo, pórtate bien, nosotros vivimos con esa conciencia de pecado y siempre el pecado está en nosotros, nos asedia y de esa misma manera siempre vivimos pensando que somos pecadores y que pues con esa conciencia Satanás nos atormenta y nos hace vivir una vida llena de cargas. Entonces, mediante esto, yo pasé junto con mi familia más de 25 o 26 años viviendo así, en donde el pide perdón, deja de hacer lo malo, pórtate bien, es algo que nadie en su propia vida puede llegar a cambiar. ¿Por qué? Porque es algo que es algo que no podemos cambiar por nosotros mismos. Eso es algo que solamente Dios, mediante su gracia infinita, tiene la posibilidad de cambiar, y esto nosotros pudimos entenderlo junto con mi familia dentro de aquello en donde el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia, es algo totalmente diferente. Es algo de lo que habla la Biblia, pero que el hombre no puede entender. La escritura dice algo al respecto de esto en Jeremías 33:3, y que tampoco el hombre puede entender porque está en lo oculto. Entonces dice Jeremías 33:3 que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, durante más de 25 o 26 años nosotros nos pasamos toda nuestra vida pidiendo perdón siempre, pero hay algo bien importante que hay que considerar. Dice la escritura al respecto de la venida del Señor Jesucristo que si nosotros por pedir perdón nuestros pecados fueran perdonados, pues entonces, ¿cuál sería, para qué Cristo vino, no? ¿Para qué Cristo murió? Si por mis buenas obras todo pudiese cambiar en ese sentido, ¿para qué entonces vino el Señor Jesucristo? Dice la escritura ahí en Lucas que el anuncio de los ángeles a los pastores era este: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, ese Salvador ya vino, ya pagó por el pecado. Dice ahí una porción de Juan, en Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Él vino a quitar el pecado del mundo, pero la gente se equivoca considerando, y durante más de un cuarto de siglo nosotros nos pasamos toda nuestra vida como cristianos pidiendo perdón. Entonces, no conocíamos. La verdad es que puedo ahora decirlo mediante lo que dice la escritura, mediante lo que es la palabra exacta en la Biblia. ¿Qué es el pecado? El pecado es el no tomar en cuenta a Dios. Dice Romanos 1:28 así: por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces el hombre se equivoca pensando que el pecado es la obra, la acción. En el caso de Adán y de Eva, ellos recibieron una instrucción de parte de Dios. De todos los árboles del huerto pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran, ciertamente morirán. Y ellos no atendieron por el engaño de Satanás esa palabra que Dios les había dado. Y ellos, dice la escritura al respecto de Eva, que ella
cuando vio el fruto, dice que lo vio como algo codiciable, después de que la serpiente le dijera, así que Dios te ha dicho que si comes de ese fruto vas a morir, yo te digo, no vas a morir y vas a ser igual a Dios. Y entonces ella consideró esto y vio el algo, dice la escritura que vio el fruto como algo bueno, como algo provechoso, y ella fue y comió. Que ella hubiera ido a comer del fruto no tenía ya ningún sentido, ya no era importante. ¿Por qué? Porque ella había tomado una decisión, dejar a Dios. Entonces, el dejar a Dios es precisamente el pecado. No tomar, como dice Romanos 1:28, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ese es el pecado, no tomar en cuenta a Dios. Pero después también conocí una palabra que afirmó todavía más esto que estoy comentando, y en donde dice esta palabra en Levítico 4, así si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo en contra de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, y dice el verso 28, luego que conociere su pecado. Esto es algo que el hombre en la actualidad no conoce su pecado. Su pecado piensa que son las malas obras, el haber ido a comer del fruto. Eso no es el pecado. El pecado es no tomar en cuenta a Dios. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Quién la degollaba? El sacerdote. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Pero era importante la imposición de manos. ¿Por qué? Porque luego que conociere su pecado que cometió y que pusiere su mano sobre la cabeza de la ofrenda, la que moría era precisamente la ofrenda, el animal. Y dice, y le quitará toda su grosura el sacerdote, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Yo no puedo ver en esta porción de la Escritura en donde durante más de 25 años nosotros nos pasamos pidiendo perdón para que nuestro pecado fuera perdonado, y Dios perdona el pecado de manera diferente. Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado. Entonces, ¿quién en esta porción de la Escritura de de Levítico 4, versos del 27 al 31, hasta donde termina Dios perdonando el pecado del hombre mediante este rito, mediante la ley, solamente la sangre, solamente el animal? El pecado era traspasado al animal, y quien moría era el animal. Esto es la sombra de Cristo. Y de la sombra de Cristo habla toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es como Dios nos habla a lo largo de toda la Escritura de la persona del Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo vino, perdonó el pecado. Dice la Escritura que en Isaías 53:6 que en él fue cargado el pecado. Todos nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos los hombres. Entonces Dios cargó en Cristo el pecado así, y él fue bautizado por Juan el Bautista. Jesús fue cargado el pecado, y él, cuando comenzó su ministerio, fue cargando precisamente ese pecado. Entonces por eso él podía decir, tus pecados te son perdonados. Y todo aquel que iba delante del Señor Jesucristo no llegaba pidiendo perdón. Llegaba cuando buscaba a Dios por la necesidad que tenía, y porque bajo ninguna circunstancia tenía la posibilidad de poder resolver por sí mismo sus problemas. Entonces, por la gracia de Dios, el Evangelio de la gracia es lo que el Señor Jesucristo trajo a esta tierra, y eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque hay otra porción de la Escritura en Hechos 26:18 que dice así, son palabras del Señor Jesucristo, que dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados y herencia entre los santificados.
Entonces, esa porción de la Escritura a mí me goza mucho porque en esta porción de la Escritura, en Hechos 26-18, dice, para que abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de los pecados. Entonces, el perdón de los pecados se recibe, no se pide. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario antes de morir? Fue precisamente eso, cargar el pecado, Él pagó por todos nuestros pecados y dentro de todo le dio el perdón a toda la humanidad, a todo ser humano, pero el ser humano no lo conoce. No conoce que ya todos sus pecados fueron perdonados y así mis pecados fueron perdonados. Un 14 de marzo del año 2015 a las 6 de la mañana, recibiendo una palabra, Isaías 1:18, venid luego, dice esta porción, y estemos a cuenta, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En ese momento recibí la salvación que Dios tiene preparada para todos los que le esperan, y Dios, mediante esto, a partir de ese momento las cosas cambiaron de manera totalmente diametral y opuesta a aquello en donde mi conciencia de pecado me establecía a mí mismo y me condenaba yo a mí mismo como pecador. Y si me hubiera ido de esta tierra como pecador delante de Dios, lo único que hubiera llegado a hacer es ir a la condenación. Entonces, Dios nos da la salvación. Me la dio a mí, se la dio a algunos miembros de mi familia, y en donde, reconociendo esto, Él nos hace a nosotros justos, ¿no? Entonces ya no somos pecadores. Dice la Escritura ahí en Juan 9:31, también una porción muy importante, porque dice que y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y oye su voz, a ese escucha, ¿no? Entonces habla del que es pecador, y también en ese mismo texto de esa porción que habla de aquel que le reconoce, que cree en él como Salvador, y que mediante la obra del Señor Jesucristo, la obra redentora del Señor Jesús, nosotros recibimos precisamente esa salvación. Entonces así ocurrió en mi vida, y bueno, pues a partir de ello, por la gracia de Dios, no dejamos de pecar, pero tenemos algo bien importante. Dice que acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para que hallemos gracia y misericordia para el oportuno socorro. Entonces, no es que yo no tenga, habiendo sido perdonado todo mi pecado y siendo justo, tenga la posibilidad de pecar. No, definitivamente no. Pero es importante cómo Dios nos llama precisamente para predicar el Evangelio, para servirle, y pues para vivir nuestra vida viviendo por y para precisamente el Evangelio, ¿no? Entonces, por la gracia de Dios, pues recibimos la salvación, el perdón de los pecados, y esto es lo que a partir de este tiempo nos toca precisamente hacer con respecto al trabajo dentro de la iglesia. Es trabajo de la iglesia que la iglesia pueda predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, y que la gente pueda saber que ya todos sus pecados han sido perdonados. Pero como decía hace un rato, esto la gente no lo sabe, y la gente ya no tiene que hacer nada. Lo único que tiene que hacer es creer que ya nuestros pecados fueron perdonados, y que ya no somos pecadores, somos justos. Así dice Romanos 3:23, 24 y 25. Entonces, pues le doy gracias a Dios por ello, y pues este es mi testimonio.
Doy gracias a Dios por ello y pues que esto sea de bendición también para quien no conoce el Evangelio. Este es el Evangelio, el bendito Evangelio. Que Dios les bendiga. Gracias. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Vamos a buscar la palabra de Dios, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, del versículo 1 voy a leer. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Hasta el versículo 8 he leído. Por la gracia de Dios, nosotros estamos haciendo estudio bíblico. Creo que el día hoy es como clase 8. Entonces, desde clase 1 de esta predicación estaba hablando sobre existencia de Dios y también la creación de nuestro Dios. En aquel entonces, mucha gente todavía está siendo ignorante acerca de la obra de nuestro Dios. Nuestro Dios no solamente quiere salvar a nosotros, sino también Él quiere mostrar su eterno poder a través de las criaturas. Por esa razón, Dios expandió el universo grandemente, Hasta ahora nadie puede medir desde este hasta oeste, desde sur hasta norte. Aunque por la velocidad corre la luz, entonces no puede encontrar el fin del límite del universo, sino que está corriendo. Por eso los científicos dicen que la luz está corriendo por segundo. Un segundo corre 300,000 kilómetros. Por eso cada noche nosotros cuando miramos y la luz de las estrellas que estaba empezando a correr hace de 1,000,000 de años, así dice, Es decir que por la velocidad de luz, si corre durante 1,000,000 de años, se encuentra esa estrella, así dice, Significado. Además,
no se encuentra en último lugar, sino que todavía está corriendo. Por esa razón nosotros podemos decir, ¿no? Nuestro Dios es grandioso, poderoso. Comparando de nuestro cuerpo y como comparando de tamaño de universo y nuestro cuerpo, es como si fuera que no existe nada, ¿no? Y cómo nosotros podemos tener como importancia de un polvo que está quedando segunda tapa de una mosca. Entonces, segunda pata de mosca que se quedó un polvo, entonces ya insignificante, ¿no? Además, por medio de microscopio puede investigar lo que no se ve como bacteria, virus, etcétera, ¿no? Por esa razón, Dios estaba creando algunas cosas grandes como tamaño de universo y también tamaño de virus que no se ve nada por nuestra vista. Por eso Dios estaba demostrando su eterno poder y deidad a través de las criaturas. Además, nosotros podemos pensar, ¿no? El primer día, antes de hacer la luz, ¿cómo estaba la tierra? Estaba desordenada, vacío, tinieblas. Entonces Dios no habló hacia la tierra para que se cambie, sino que Dios solamente creó la luz, porque Dios sabía que a través de la luz, cuando se ilumina hacia la tierra se cambia, desaparecerá oscuridad, vacío y también desordenanza, ¿no? Entonces, nuestra vida también, antes de encontrar nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos pecado en el corazón de nosotros. Cuando nosotros tenemos el pecado, ya nosotros no podemos decir que ya tenemos la verdad, ya tenemos la vida, ya tenemos el camino verdadero. No puede decir porque todavía no se encuentra la verdad. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como decía, ¿no? Conozcad la verdad os hará libre. Libre se refiere que sean justos. Por eso el predicador tiene que predicar el evangelio para poder salvar las almas a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alguna persona puede decir que yo estoy enseñando el evangelio, estoy predicando la palabra de Dios, pero si no puede explicar sobre el perdón eterno, entonces esta persona está predicando solamente la ley y mandamiento de Dios. Por esa razón mucha gente está congregando en la iglesia, pero está siendo como pecadores y están siendo como condenados. Martín Lutero, que estaba siendo como uno de sacerdotes de la iglesia católica, él estaba esforzando cumplir mandamiento de Dios. También él quería recibir la salvación por su obra. Por eso siempre él esforzaba, ¿no? Pero un día él descubrió una palabra: mas el justo vivirá por la fe. Impactó esa palabra en su corazón. Por eso él podía renovar la iglesia. Entonces, ¿cómo podía descubrir la palabra de Dios? Mas el justo vivirá por la fe. ¿Qué significa? ¿Dónde está el justo? Según Romanos capítulo 3, el versículo 10 dice que no hay justo ni aún uno, así dice. Por eso mucha gente está atrapado de esta palabra, ¿no? La verdad que ya no hay justo ni aún uno, somos pecadores.
aparentemente tiene razón decir esta palabra, ¿no? Pero podemos decir que Abel podía adquirir la justicia de Dios. Podía ser justificado delante de Dios por la fe y por la ofrenda de la fe. Busquemos una palabra, ¿no? Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 está hablando claramente sobre la fe de Abel. Así dice el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Según esta palabra, aunque sea como un versículo, pero él, ¿qué es lo que hizo? Él hizo sacrificio más excelente que Caín, porque Caín estaba ofrendando al Señor por los frutos de la tierra. Imagínense, ¿no? Un labrador, para cosechar frutos de la tierra debería trabajar durante un año o algunas veces 3 años, 4 años, porque para tener manzana debería pasar uno de 4 años después de sembrar el árbol de la manzana. No es fácil. Siendo labrador, para cosechar frutos, sí o sí tenía que aguantar solar de día, y también cuando hay lluvia, cuando hay nieve y frío, calor, todo tenía que aguantar y trabajar cada día para cuidarlos. Y luego por fin trajo frutos al Señor. Entonces el Señor no aceptó nada, rechazó. Imagínense, cuando fue rechazado la ofrenda de Caín, Caín se enojó. Creo que él estaba teniendo gran inquietud contra Dios, ¿no? Si Dios fuera como ser humano, él iba a matarlo, porque no acepta. Señor maldito, ¿por qué no me acepta mi ofrenda así? Aunque él era maldito, que estaba permaneciendo en el mundo de Satanás, porque él pensaba que Dios iba a aceptar ofrenda de él. Pero nosotros tenemos que saber por qué Dios no aceptó. Alguna persona decía que él ofrendó al Señor frutas inferiores. No creo. ¿Por qué? Para ofrendar al Señor, trabajando, llevando buenos frutos. Entonces, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? Porque Jesucristo tenía que derramar toda la sangre en la cruz para poder limpiar nuestros pecados, porque nosotros teníamos como esta cantidad de pecado que teníamos que morir. Caín no sabía eso. Caín era pecador porque su padre era Adán. Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal. Por eso automáticamente, como por la herencia de pecado de su padre, él podía ser pecador. Siendo pecador, ¿con qué manera podía ofrendar al Señor? Es decir, que Dios no acepta la oración de pecador, la ofrenda de pecador. Ese es bíblico. ¿Sabe eso? Dios no acepta la oración del pecador, la ofrenda del pecador. Por eso Dios dice que de primero tiene que limpiar su pecado. Entonces, Caín no podía darse cuenta de su maldad, tampoco podía contar de su pecado. Él no tenía relación de recibir perdón de sus pecados.
Es decir, que él no descubrió su identidad. ¿Cuál era la identidad de Caín? Era pecador. Pero Abel trajo las ovejas, matando las ovejas, ofrendó al Señor y con su grasa, ¿no? Dios aceptó, y luego, como dice el versículo 4, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dice. ¿Ya? Todo pueden repetir conmigo, por favor, repitan, de que era justo. Entonces, él alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Significa que Dios estaba dando testimonio de la ofrenda de Abel, que era justo, dice. Esta palabra está teniendo relación del Evangelio. Abel era pecador, porque él era hijo de Adán. Pero un día él descubrió su identidad, que era pecador. Por eso él quería recibir la salvación, él quería recibir perdón de los pecados. Él descubrió que cuando Dios iba a perdonar de sus pecados, únicamente Dios iba a perdonar de sus pecados al ver la sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Al ver la sangre, como igual que el día de Pascua, en la época de Moisés, Dios quería dar 10ª plaga hacia Egipto. En aquel entonces Dios había mandado a Moisés. Tenían que avisar a todos los pueblos para que ellos pudieran preparar ovejas desde el día 10 de enero, durante 4 días hasta 14 de enero, tenía que preparar en su casa las ovejas. Al llegar 14 de enero, todos los israelitas tenían que degollar. Y luego la masa de hisopo, como es una planta, ¿no? Y puede mojar la sangre de ovejas, tenía que salpicar hacia postes, 2 postes de la puerta y dintel. Dintel es arriba, donde pasa la gente. Porque nuestro Dios había puesto señal, una promesa dijo que yo voy a pasar el Egipto el día 14 de enero, cuando haya pintado por la sangre de oveja en 2 postes de la puerta y dintel, yo voy a cruzar sin darle castigo mortandad. Entonces no iba a dar plaga mortandad, sino que iba a salvar a los primogénitos. Por esa razón, todos los israelitas estaban preparando las ovejas desde 10 de enero hasta 14. Al llegar el día de 14, cuando se cae el sol, ya matando las ovejas y pintando. Por esa razón, entre los israelitas ni una persona perdió su primogénito, porque ellos ya sabían sobre la manera de recibir la salvación. En esa época, alguna persona sí pudiera pensar que ¿por qué Dios nos juzgaría? Porque yo no he cometido, yo estaba viviendo bien, yo estaba ofrendando al Señor, yo estaba orando al Señor. No importa, cuando yo no mato las ovejas, Dios no me matará nada. Si hubiera confiado en su pensamiento, sí o sí iba a morir un primogénito de la casa. Por eso Abel, cuando derramó la sangre de oveja, en su corazón estaba considerando eso es sacrificio del cuerpo de
nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo se ubica como el Cordero de Dios. San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo puede ser justo? ¿Cómo puede recibir el testimonio de Dios que dice que tú eres justo? Por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Esa es la manera de recibir la salvación. Ya nosotros volvamos ahora Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2 está hablando sobre el ambiente de la tierra. Todavía Dios no daba lluvia, y por causa de no estar ninguna persona, dice. Es muy importante, ¿no? Porque ya veamos el versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrarse la tierra. Ahora está hablando dos condiciones para crecer plantas. Espiritualmente también nosotros, ¿no? Cuando no hay lluvia, entonces la tierra, ¿cómo será? Un día yo fui a la tierra de donde es como Iquique, la ciudad de Iquique, y arriba frontera de Chile con frontera de Perú es Arica. En el lugar de Arica, cruzando en esa ciudad en bus, yo podía distinguir que esa tierra está como desierto. Yo estaba preguntando, ¿no? ¿Por qué está siendo desierto en esa ciudad? Porque casi no hay lluvia. Casi no hay lluvia. Entonces la tierra, ¿cómo será? ¿Será desierto? Nuestro corazón también. En nuestro corazón, si no hay la palabra de Dios, si no hay conversación con el siervo justo, en aquel entonces se quedará en su corazón como endurecido. ¿Cuál es más difícil de aguantar? Cuando uno que no tiene mucha plata y también uno que tiene toda la cosa, pero su corazón está muy endurecido, vacío. Más difícil es que uno que tenga corazón vacío. Por eso en la época de Corea del Sur, donde mucha pobreza, después de terminar guerra, 1950, iniciando guerra, hasta 1953. En esa época nosotros no podíamos escuchar la noticia que mucha gente se suicidaron, sino que al revés, se quedó ceniza de su casa, no había nada, ni ropa, ni alimentación, nada. Entonces, aunque podía mendigar, pero con todo corazón estaba esforzando para mantener sobre su vida. Pero hoy en día, ¿no? Cuando tiene mucha plata, hay ganancia, teniendo casa, teniendo auto, teniendo dinero. Pero algunas personas se suicidan. La mayoría de gente entre los actores que tenían mucha fama, pero un día se cayó su fama
y luego convirtió como una persona común, en aquel entonces no puede aguantar de su vida. Imagínense, ¿no? Siendo como cantante famoso, actor famoso, cuando presenta en el escenario, mucha gente puede dar aplausos, ¿ya? Y luego cuando se termina su tiempo de famoso, ya no hay más fama de su nombre. En aquel entonces nadie puede alabar a su nombre. ¿Cómo puede aguantar? Por eso alguna persona puede tomar alcohol y también puede usar droga, etc., ¿no? Por eso transforma como inútiles. Nosotros tenemos que saber cuál es la bendición. El que labra, el que controla en nuestra vida. Ustedes piensan que si puede vivir solo, será muy feliz, ¿no? Pero no es así. Cuando nosotros tenemos la relación con los siervos de Dios, con mentor, el que nos aconseja, el que nos enseña y también el que nos exhorta, en aquel entonces fácilmente puede corregir su vida. Como mi testimonio, ¿no? Antes de recibir la salvación, hasta 1990, yo estaba siendo como una persona común y que no tenía nada de apoyo de la familia y tampoco tenía relación con una persona, podía darme consejo, nada, ¿no? Pero la bendición de Dios es que llegó en mi vida después de escuchar el Evangelio, 1990, cuando yo tenía 24 años, hace uno de 30 años, ¿no? En aquel entonces Dios me presentó el siervo de Dios, Pastor Oxupan. Y mientras tanto que yo estaba congregando en la iglesia Misión Buenas Nuevas, en esa época, 1990, tenía uno de 90 iglesias en Corea del Sur. Y luego, en el mundo fuera de Corea del Sur, solamente la iglesia de Alemania, también una iglesia de Los Ángeles, y creo que también en Rusia, nada más, uno de 3 iglesias por ahí. Entonces, aunque había 90 iglesias, pero Dios me dio una oportunidad de encontrar a una iglesia de Misión Buenas Nuevas de Daejeon. Daejeon es una ciudad de Corea del Sur. Justamente Pastor Subang llegó a esa iglesia de Seúl 1990 en el mes de marzo, y luego yo recibí la salvación pasando 2 meses, como en el mes de mayo. Yo no sabía muy bien sobre la vida de Pastor Subang, pero después de recibir la salvación empecé a congregar la iglesia del Pastor Subang. Él me aconsejó, él me dio una oportunidad de escuchar la voluntad de Dios. Un día Pastor Subang me dijo: hermano Juan Kim, yo espero que usted viva con el evangelio, porque no mucha gente está predicando el evangelio en el mundo. Usted que sea misionero viviendo en África o Sudamérica. En esa época, y yo no sabía muy bien sobre el sistema de la iglesia de Misión Buenas Nuevas, tampoco tenía plata para viajar a otros países, pero simplemente yo acepté la palabra de siervo de Dios como la palabra de Dios. Amén. Dios me salvó
de todos mis pecados, también Dios está dando la oportunidad para poder ser misionero. Justamente en el mismo año 1990, en el mes de septiembre, o octubre mejor, ¿no? Octubre, había convocatoria de los seminaristas para ser misioneros. Yo estaba pidiendo al pastor para que me diera la oportunidad. Él me aceptó y aprendí la palabra de Dios durante 2 años por ahí. Me casé en el año 1993, en el mes de abril, con mi esposa, la que vive conmigo ahora. Y luego nosotros fuimos enviados a una ciudad, la ciudad Yangsan de Corea del Sur. Y pasando 2 años, nos envió a Incheon, Dongincheon era. Y luego, en 1997, yo fui recibido la imposición de mano para ser pastor de Misión Buenas Nuevas. Y luego, el mismo año, 1997, la misión nos envió a Kingston de Jamaica para ser misionero de Jamaica. Desde aquel tiempo hasta ahora, casi durante 22 años, estamos viviendo fuera de Corea del Sur. Además, pasando 4 meses de Jamaica, Dios me envió a La Paz de Bolivia y Santa Cruz de Bolivia. También desde 2001 me envió a Asunción de Paraguay. Y luego Dios nos envió a San José de Costa Rica. Y en el año 2014 Dios nos envió acá, Santiago de Chile. Entonces yo puedo recordarme de mi vida si no hubiera tenido relación del siervo de Dios, Pastor Oxuba. Entonces yo no podía aprender la palabra de Dios, tampoco iba a tener la oportunidad de ser misionero. Por tener relación de los pastores, ahora estoy predicando, sirviendo al Señor. Entonces Génesis ahora está hablando hacia la tierra cuando no permitió la lluvia, por eso estaba subiendo vapor. ¿Saben qué? Vapor no sirve de nada. Sobre las plantas tampoco sirve, ¿no? Rocío que desciende del cielo cada madrugada, sirve. Rocío puede dar la vida, pero vapor nada sirve. Significa que todas las sabidurías y pensamiento de Dios sirve en nuestra vida, ¿no? Pero nuestros pensamientos que se levantan de nuestro corazón no sirve de nada. Por eso, para tener la vida de creencia, para vivir por la fe, sí tiene que practicar 2 cosas. Uno tiene que desechar su propio pensamiento y luego aceptando la palabra de Dios. Ya, veamos, Génesis capítulo 2, el versículo 9 así dice. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya Dios estaba poniendo en el huerto de Edén, en el medio del huerto de Edén, 2 tipos de árboles. Uno es el árbol de la vida, otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios solamente hizo prohibido comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Es decir que la gente podía comer
el fruto de la vida libremente. ¿Es cierto? Pero Dios había dicho así, el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál era el objetivo de poner a Adán en el huerto de Edén? Para que labrara, dice, para que lo labrara. Y luego para que lo guardase. Significa que Dios había puesto una posición en la vida de Adán. ¿Para qué? Para que él tenía que guardar en el huerto y haciendo labranza y luego cuidando. Y luego Dios hizo prohibido de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? El versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ciertamente morirás, es decir que 100% va a morir. Ya, ¿cuál es el mandamiento de Dios? No comas el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es el castigo de Dios? Si comas, ciertamente morirás. Ya, ¿cuál es el pecado? El pecado viene por la incredulidad. Ya repito, el día de hoy nosotros estamos teniendo clase 8 de la explicación sobre evangelización. Nosotros podemos descubrir cuál es el pecado. El pecado es la incredulidad de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué la gente no cree? ¿Ya? El sistema de nuestro corazón no puede guardar dos palabras entre los antónimos. Porque Satanás dice, no morirás. Dios dice, morirás. ¿Ya? Las dos palabras son antónimas, no puede creer juntamente al mismo tiempo en el corazón de nosotros. Me han dicho que sí o sí tiene que elegir uno de los dos. Si puede creer en la palabra de Dios, no puede comer. Si puede creer en la palabra de Satanás, sí o sí tiene que desechar la palabra de Dios. Por eso, pasando tiempo, Satanás estaba entrando en la serpiente, luego se acercó a Eva y luego le dijo, Dios, ¿cómo dijo? Dios hizo prohibido de comer todos los frutos. Así pregunto, ¿no? Pero, ¿cómo respondió mujer? El versículo 2 de capítulo 3 de Génesis, vamos a ver. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Sabe qué? Satanás, ¿por qué no se acercó directamente a Adán? Adán escuchó claramente la voz de Dios, pero Eva no escuchó la palabra de Dios directamente, sino que después de nacer, ella escuchó a través de su marido Adán. En aquel entonces ella no aceptó la palabra de Dios como exacto.
sino que se mezcló con su pensamiento. Ya, porque Dios solamente había dicho, no comas, para que no moráis. Pero ella estaba mezclando con su pensamiento. Ni tocaréis, eso es. Tocar. Nunca Dios había puesto prohibido de tocar. Es decir, que podía tocar. Podía tocar. Si podía cortar el fruto, también puede cortar. ¿Qué es lo que no tiene que hacer? No tiene que comer. ¿Es cierto? Comer diferente que tocar. ¿Es cierto? Pero la mujer Eva estaba mezclando su pensamiento. Escuchando la palabra de Eva, podía darse cuenta exactamente. Ella no cree, no sabe muy bien en la palabra de Dios. Así entendió Satanás. Satanás es muy astuto, ¿no? Por eso, como dijo, así dice. El versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, significa que Dios sabe acerca de bien y mal, ¿o no? Dios sabe. Pero Dios hizo prohibido de conocer acerca de bien y mal. Porque Dios había dicho, hoy en día nosotros estamos teniendo síntomas de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Por eso, desde niño ya está sabiendo cuál es bueno, cuál es malo. Aunque como un niño que no tenga como 7 años o 6 años, no sabe muy bien, no puede distinguir, ¿no? O hasta 12 años, no sé muy bien, exactamente, depende de niño diferente. Alguno crece rápidamente y conoce muchas cosas, ¿no? Entonces, siendo adolescente, conoce. Ya, para insultar, ¿es bueno o malo? Pregunte a su hija, a su hijo que tenga 10 años. Insultar, ¿sabe? ¿Sabe qué? Es malo. Robar es malo. Matar es malo. Pegar. Por ejemplo, ¿no? Su padre y golpeando con su puño hacia su madre y su madre está hinchado su ojo. Entonces, ya siendo los niños, ¿les gusta? ¿Va a llegar felicidad? Puede decir que felicito, mi padre está demostrando su capacidad. Qué bueno, hay que golpear todo ya. No. Significa que todo el mundo está enseñando sobre el bien y mal. No tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. Mucha gente piensa, eso es bueno. Pero ¿sabe qué? Antes de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva no sabían ni podían distinguir. Pero, única cosa, en el mundo de Dios, todo bueno existe. Solamente existe buenos. En el huerto de Edén, en el tiempo que Dios dominaba al mundo, solamente existía el bueno. Por eso Dios pensaba que no es necesario conocer el bien, el mal. El ser humano está siendo viciosos de conocer el bien y el mal. Por eso mucha gente quiere cumplir mandamientos de Dios nada más. Porque cumpliendo mandamientos de Dios se siente es muy bueno. ¿Sí? Es bueno. Si cumpla todo mandamiento de Dios, recibirá la vida eterna y la salvación. Pero ¿cuál es el problema? Siendo pecador, teniendo pecado en su corazón,
cada día produce maldades en su corazón. Tal persona, como si fuera árbol de espino, puede dar buen fruto como uva. Hace rato yo le comuniqué con el hermano Raúl Solar de Chile, ¿no? Tenía curiosidad, por eso yo le pregunté, hermano, usted vive, como trabaja en la viña de Chile, tal vez yo puedo visitar una viña. Él me respondió, ¿cómo no? Porque mi padre tiene una viña nueva, entonces vamos a viajar juntos. Entonces, ¿cuántos minutos lleva? Es cerca, solamente lleva 4 horas, así dice. Entonces, preguntando al señor Raúl Solar, que preguntemos, ¿no? Hermano, tal vez en la viña de su padre, sembrando un árbol de espino, ¿puede dar uva? De ninguna manera. Porque el labrador de la viña o el labrador de vid conoce muy bien qué especie de árbol debería sembrarlo. ¿Es cierto o no? No cualquier árbol tiene que plantar en la viña. Alguno estaba sembrando la semilla de mango para cosechar de uva. Es loco nomás, loco. Dios está hablando a todos los hombres del mundo. Mire, ustedes nacieron por la semilla de pecado de Adán. Por eso están andando como si fuera el árbol de espino. El malo árbol da fruto malo. El buen árbol da fruto bueno. Pero por medio de engaños de Satán, cada uno quiere establecer como si fuera el árbol bueno. Enaltece. Dios no le gusta que sea enaltecido la gente. Yo soy bueno. Yo soy una persona bondadosa, más fiel que otro. Sí, puede ser más fiel que otro, pero con su capacidad puede cumplir perfectamente 10 mandamientos de Dios. Ningún ser humano será justificado delante de Dios por su obra. ¿Quién puede aceptar esta palabra? ¿Quién puede rendirse de su obra ante el Señor? Señor, yo no puedo cumplir mandamiento de Dios, yo soy pecador. Para poder recibir la salvación, de primero tiene que reconocer de su identidad. ¿Qué tipo de identidad está llevando? Somos pecadores. Porque Eva, escuchando la voz de Satanás, aceptó para hacer como igualar Dios. Porque Satanás así engañó. Si comes, será como igualar Dios. ¿Cuál era el pecado de Satanás? Satanás era como uno de los ángeles, ¿no? Yo voy a poner mi trono en el lugar de las estrellas. Voy a hacer semejanza de Altísimo. Significa que siendo una criatura, siendo ángel, quería ser como igualar Creador. Eso es gran pecado, más grave que homicidio, adulterio, robo, insulto, estafar, todo. Además, ser humano no puede sentir acerca del pecado de Satanás. Como igual que Eva, cuando yo como, yo no puedo morir. Yo puedo ser como igualar a Dios, entonces voy a comer. Así aceptó la palabra de Satanás. ¿Dónde está la palabra de Dios? Dijo que iba a morir. Ciertamente morirás. Esta palabra, ¿dónde está? En el momento. Veamos, el versículo
6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La verdad, que Eva desechó la palabra de Dios, confió en la palabra de Satanás, y luego Adán también comió. Así fue. Por eso nosotros fuimos pecadores. El día de hoy así terminamos. Gracias. Vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta oportunidad de estudiar la Biblia. Hoy es clase 8 de la explicación del Evangelio. Espero que el Señor nos bendiga cada día, cada momento, para que nosotros podamos avanzar. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias. Hola a todos nuevamente. Es una bendición estar con ustedes. Soy el pastor Eduardo Arellano de la Iglesia Buenas Nuevas Cuautitlán en el país de México. Bueno, en estas 6 sesiones que estamos viendo, en la cual estamos meditando la palabra de Dios, hoy el segundo tema que vamos a ver es la naturaleza del pecado. En la sesión anterior vimos el origen del pecado, cómo nos dice la palabra que por uno entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Vamos a leer nuevamente la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18, versículo 9. Lo voy a leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como hablamos en la sesión anterior, Dios nos quiere revelar algo y que debemos de comprenderlo a través de meditar en la palabra. Ayer, en la sesión anterior que vimos cómo es que entró el pecado, Satanás, vimos un querubín protector, se enalteció por la multitud de sus obras y se halló en él la maldad y su sabiduría se corrompió. Cuando engañó al ser humano, entró esa semilla de maldad en la tierra, hizo que la tierra se convirtiera en maldita. Dios le dijo a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, ahora será maldita la tierra. Con dolor comerás todos los días de tu vida, espinos y carnos te producirá, y con el sudor de tu frente comerás todos los días. Entonces, ¿qué representa esto? Desde el momento que entró esa semilla de maldad, el espíritu de maldad, todos, ¿verdad? Por ser descendientes de Adán, nacimos pecadores. Y de nuestra carne, que son pensamientos y deseos, todo es maldad y nos lleva al engaño de Satanás de hacernos creer que nosotros somos Dios y podemos hacer obras, en lugar de poder ver que hay un Dios que por su palabra ya hizo todo. La palabra de Dios, todo lo que hizo Dios fue en gran manera. Las obras que produce son buenas para nuestra vida. Todo lo preparó para el ser humano. Pero Satanás, como su sabiduría se corrompió, como vimos en Ezequiel 28, todos esos pensamientos son de maldad. Adulterio, mentira, borracheras, todo lo maldad que sale, delitos, transgresiones, pecados del ser humano, son el resultado de haber nacido pecadores, de que la mentira, pensamientos y deseos de Satanás nos engañan cada día y haciéndonos creer que nosotros podemos hacer buenas obras. Por ese mismo engaño de Satanás, así como Adán y Eva hicieron sus hojas de higuera para vestirse, Satanás nos engaña haciéndonos pensar que nosotros tenemos que hacer algo para agradar a Dios. Por eso en esta parábola podemos ver a un hombre fariseo religioso
que pensaba que él no era tan malo. Los demás eran malos, pero él no. No entendiendo ni comprendiendo a través de las Escrituras que el hombre nació bajo pecado. Mas, sin embargo, el publicano reconocía su condición malvada. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Mientras una persona se sienta buena, jamás va a poner verdaderamente su confianza solamente en la cruz, sino le va a querer agregar su propia obra. Ahí viene la confusión entre el antiguo pacto, el nuevo pacto, la ley del pecado y de la muerte y la ley del espíritu de vida. Por eso, al estudiar la palabra, Dios nos enseña perfectamente cómo es que el hombre nació pecador y no tiene ninguna condición para que haga algo bueno. De hecho, el hombre no fue hecho para hacer obras, sino para entender su maldad y entender por qué necesita poner su fe solamente en la obra de Cristo. Vamos a ver cuál es la naturaleza del pecado. Entonces, tanto fariseo como publicano, ya vimos en el estudio anterior que Pablo dice que somos mejores que ellos. En ninguna manera, dice en Romanos 3:9, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos nacieron malvados. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero por el engaño del pecado, el ser humano, no, yo sí me esfuerzo, puedo hacer el bien. Y en lugar de poner mi confianza en Jesús, pone el hombre la confianza en su propia justicia, sigue estando bajo condenación, no puede creer exactamente que sus pecados fueron limpiados, porque su razonamiento, pensamiento dice, ¿cómo voy a decir que no tengo pecado si peco? ¿Cómo va a decir que soy pecador, verdad, si sigo pecando? El pecador va a la condenación, la paga del pecado es muerte, y por eso sigue habiendo culpa, condenación en el corazón del hombre. Vamos a ver cuál es la naturaleza humana. Yo soy mexicano y yo mido 1,65. Pero si vemos, por ejemplo, a hombres, a norteamericanos, europeos, pues hay quienes miden 1,70, 1,80 es la estatura promedio. Pero en mi caso soy 1,65. Mi color de piel no es rubio, ¿verdad? Como los europeos o como los americanos. Entonces, si yo dijera, yo soy, ¿verdad?, europeo, soy alemán de nacimiento y americano, ustedes me van a decir, ¿cómo? Si lo que podemos ver es que usted se ve más mexicano, ¿verdad? Como aquí decimos en México, más mexicano que el nopal. Entonces, no puedo ocultar mi naturaleza. Soy mexicano, hablo español, me gusta la comida mexicana y me parezco a mis padres que son mexicanos. Entonces, de la misma manera, ¿qué es la naturaleza del pecado? El hombre, cuando fue creado a imagen de Dios, la santidad, justicia y perfección revestían a Adán y a Eva. Pero cuando entró el pecado, la maldad, la inmundicia de Satanás, ahora estaba en el ser humano. Con esa naturaleza nacimos. Por eso Dios, a través de esta parábola, nos hace ver quién puede ser justificado, quién puede encontrar verdaderamente la paz solamente en su confianza en Cristo Jesús, aquel que reconoce a través de la Biblia: naciste pecador, tú no puedes hacer el bien. Vamos a ver cómo la Biblia nos habla acerca de la naturaleza humana, cuál es nuestra condición desde que nacimos por haber ser descendientes de Adán, pecadores. Génesis 6:5, por favor. Dice la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí ya nos sorprende. Entonces, ¿no vio Dios mal en la borrachera, en mentir? Claro que esas son maldades, pero ese es el fruto del pecado, de la mentira de Satanás. ¿Dónde está la maldad? En nuestros pensamientos. Por eso en Ezequiel 28 la Biblia nos habló que toda la sabiduría de Satanás, de ese querubín protector, se corrompió. Entonces, ¿dónde ve la maldad Dios? Que ya no está la palabra de Dios, la verdad, que por su palabra todo es hecho, sino ahora siguiendo nuestros pensamientos y deseos, que todos son guiados por Satanás. Es mucha la maldad que hay en la tierra. Por eso Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra, te producirá solamente espinos y cardos. Entonces, todos los designios, todos nuestros pensamientos son de continuo, o sea, no paran, todos son de maldad. ¿Por qué? Porque vienen de la mentira de Satanás: tú eres Dios. Con esa sabiduría, cuando nos acercamos a la Biblia, nuestra manera de entender es: yo tengo que hacer. Si Dios dio la ley mosaica, entonces la tenemos que cumplir. Claro, Cristo murió por mis pecados, pero yo tengo que también esforzarme por hacer el bien. Ahí es donde está la confusión. Por eso Dios nos presenta al fariseo, confiando en su propia justicia, pensando que es bueno, los demás son malos. Jamás iba a poner su fe solamente en Jesucristo, sino en sus propias obras.
Por eso esa es la confusión en mucha gente. Pero estudiando la palabra, Dios nos revela la verdad. Todos nuestros pensamientos, no hay uno solo, todos son de maldad, porque están guiados por Satanás, haciéndonos creer, tú eres Dios, tú tienes que hacer obras. Con ese pensamiento se interpreta equivocadamente la Biblia, vienen las herejías, y de ahí que haya tanta confusión en el ser humano. Vamos ahora a ver también, por favor, Mateo capítulo 13. La lepra en la Biblia representa una enfermedad que es, ¿verdad?, consiste en que un virus ataca al ser humano y ataca el sistema nervioso de tal manera que se pierde la sensibilidad y hace también que la carne se vaya pudriendo. Esa insensibilidad es la que provocó Satanás en el ser humano. Dicen en Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué misterios? Porque bajo la mentira de Satanás, el hombre entiende: yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer obras, como el fariseo, si me esfuerzo puedo hacer el bien, no entendiendo que nacimos pecadores. Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. La lepra, la insensibilidad espiritual, es que el hombre ya no puede ver que por la palabra Cristo, la luz, todas las cosas fueron hechas, sino ahora yo las tengo que hacer. Y si yo me esfuerzo puedo hacer el bien. Y oyendo no oyen. Aunque la palabra de Dios dice en Gálatas 3:10, por cuanto todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. No escuchan eso. No, hay que esforzarnos por hacer el bien. Si tú dependes de las obras de la ley, eres maldito, porque con un mandamiento que no cumplas, estás perdido. Pero esto el hombre no lo escucha. No, tenemos que hacer el bien. Cuando el Señor Jesús sanó al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Qué decían los legalistas, los religiosos, aquellos como el fariseo que se sentían buenos? ¿Quién eres tú para perdonar pecados? No podían creer en la palabra. ¿Por qué caviláis así?, les dijo el Señor. Entonces, la Biblia nos habla de un gran problema. La insensibilidad espiritual, la lepra, el pecado, es no poder ver que hay un Dios que ya hizo todo y no poder creer en lo que dice la Biblia, porque en nuestros pensamientos, donde está la maldad, Satanás nos engaña para decir: ¿cómo vas a decir que no tienes pecado? La Biblia dice aquí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, pero tú tienes pecado, acuérdate, estás haciendo obras malas, eres pecador, esfuérzate por hacer lo bueno. De ahí Dios entonces, a través de la parábola del fariseo y el publicano, nos hace ver por qué una persona no puede recibir la justicia de Dios, porque aún piensa que puede hacer lo bueno. La naturaleza pecaminosa nos lleva a estar con una venda en los ojos y a no escuchar que, aunque la Biblia dice: el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la gente sigue diciendo: yo tengo pecado, porque trato de hacer lo bueno. Bueno, sigo pecando, pero todos tenemos pecado. Si tenemos pecado, la paga del pecado es muerte. Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Por eso, insisto, Dios nos quiere mostrar. El problema de la humanidad es que por el engaño de Satanás, como el fariseo, piensan que todavía pueden hacer el bien. Pero la verdad es que, como el publicano, nacieron pecadores. Su naturaleza, todos sus pensamientos son de maldad. ¿En qué consiste la culpabilidad del hombre? Vamos a ver Romanos 1:18, por favor. Dice en el versículo 18 de Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La injusticia es la incredulidad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Quién hizo todas las cosas? Ya lo vimos, por la palabra todo fue hecho, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, que hay un creador que ya hizo todo, el hombre quiere hacer obras por la mentira de Satanás. Serás igual a Dios sabiendo el bien y el mal. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Lo vano, lo que no sirve, las obras del ser humano en sus razonamientos.
Cuando se presentó Adán y Eva con sus hojas de higuera, no sirvió. Dios les enseñó y les vistió con vestiduras de piel. Después vamos a hablar de esto. Tu justicia no sirve, tienes que recibir mi justicia. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, pensamientos, pero eso ahí está la maldad. Tú eres Dios, tienes que hacer obras. Y su necio corazón fue entenebrecido, dice la Biblia, dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Cuál es la necedad? ¿Cuál es la mentira? No hay un Dios que ya hizo todo por su palabra, yo lo tengo que hacer. Por eso el fariseo en esta parábola representa la esclavitud del ser humano, que engañado por el pecado, por Satanás, tú eres Dios, tienes que hacer obras buenas y malas, la sabiduría del bien y del mal, nuestros pensamientos. Puedo hacer lo bueno, puedo hacer lo malo. Entonces me arrepiento de hacer lo malo y ahora voy a hacer lo bueno. Nosotros no fuimos hechos para hacer obras. Hay un Dios que ya lo hizo todo. Por eso, ¿cuál es la culpabilidad del hombre? Dice en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Creyendo en nuestra propia sabiduría donde Satanás nos engaña. Por eso la naturaleza malvada del ser humano es que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Porque bajo la mentira de Satanás no reconocemos que hay un creador que por su palabra ya hizo todo, sino yo tengo que hacer. Y no soy tan malo, pero el publicano pudo reconocer, nací pecador, no puedo hacer el bien. Necesito la misericordia de Dios. Se humilló su corazón, mientras que el fariseo se enalteció. Así podemos ver el problema de la humanidad. Nuestra naturaleza nos lleva a vivir soberbiamente. Yo puedo hacer, si yo me decido puedo hacer, pero sigo con culpa en mi corazón. Por eso Dios nos lleva a meditar y a reflexionar. Tú naciste pecador y no puedes hacer el bien. ¿Cuál es tu maldad? No reconocerme como el creador en tu vida, sino tú quieres también ocupar mi lugar, lo mismo que Satanás haciendo tus obras. Y esas obras, vamos ahora a Isaías 64:6, por favor. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, el profeta Isaías reconoció, maldita será la tierra, solamente producirá espinos y cardos, y todas nuestras justicias, lo que según nosotros son buenas obras, como trapo de inmundicia, porque Dios dijo, la tierra maldita solamente producirá espinos y cardos. ¿Qué significa? En el desierto donde no está el agua, que es un sinónimo de la palabra, está la mentira de Satanás, está la muerte, solamente se producen plantas que producen espinos y cardos. ¿Qué son los espinos y cardos? Como dice en Efesios 2, más adelante lo veremos, delitos y transgresiones. Del ser humano solamente sale maldad. Nuestras obras, aunque nosotros según seamos buenas como el fariseo, delante de Dios son trapo de inmundicia porque no vienen de la fe en la palabra, en las obras que hizo Dios buenas para nosotros, sino viene de la mentira de Satanás que nos hace creer que lo que nosotros hacemos es bueno. Hoy cuánta gente sigue tratando de llegar a Dios por sus buenas obras, no entendiendo que nació pecador. Por eso en esta parábola del fariseo y el publicano, Dios nos hace ver quién puede verdaderamente recibir la salvación. Aquel que a través de la lectura y estudio profundo de las Escrituras puede entender que nació pecador y sus obras no sirven para salvarlo, ni para salvación o para vida de fe. Es volver el corazón a Dios. Más adelante hablaremos de esto. En Isaías 1, el mismo profeta Isaías nos habla de cómo ve Dios al pueblo de Israel y toda la humanidad que se sentían buenos. Dice versículo 2 de Isaías 1. Oíd cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, no entienden. Oh gente pecadora, o sea, Dios los estaba confrontando con su naturaleza. Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, ustedes nacieron descendientes de Satanás, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Otra vez cerrar al blanco, nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Ese es el pecado, el sufrimiento. Con dolor comerás todos los días de tu vida. Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma, nuestros pensamientos y todo corazón doliente.
el corazón del hombre es perverso y engañoso más que cualquier otra cosa, dice en Jeremías 17. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Por eso es una tierra maldita, carne maldita que solo produce espinos y cardos, puras obras malas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, que es la fe en el Evangelio, en la palabra, la obra del Espíritu Santo. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraño. Por eso le dijo Dios a Adán, comerás con dolor todos los días de tu vida. Aun cuando la gente trata de hacer el bien, su vida no puede cambiar. Aparenta como los fariseos, ya estoy tratando de cumplir la ley de Dios, la ley mosaica, pero en el interior sigue habiendo dolor, sufrimiento, sigue habiendo carga pesada bajo la esclavitud del pecado, porque creemos todavía que podemos hacer el bien y cuando vienen situaciones difíciles o cometemos delitos, transgresiones, pecados, hay condenación en nuestro corazón, no hay paz por no conocer la verdad. El publicano pudo ser enseñado, pudo creer que nació pecador. Soy un hombre malvado que solo produzco maldad. Cuando una persona se humilla y reconoce su maldad, entonces se entiende por qué solamente la obra de Cristo lo puede justificar. Vamos por favor a Efesios 2:1. Esa naturaleza, ¿cómo se manifiesta? El apóstol Pablo nos lo explica en la carta a los Efesios. Versículo 1 de Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo nos dio vida? Así como Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán, cuando escuchamos la palabra y creemos en el Evangelio, el Señor nos da vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, por uno metió el pecado al mundo y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Cuando estabais muertos, separados de Dios, produciendo solo espinos y cardos, solo maldad, solo obras que vienen de la mentira de Satanás. El fariseo pensaba que orando, diezmando, y alguien pregunta, pero pastor, entonces no tenemos que orar, no tenemos que entonces diezmar, no tenemos que congregarnos en la iglesia, no tenemos que predicar el Evangelio. Claro, pero hay una diferencia. En el Antiguo Testamento, el régimen de la letra es que yo lo tengo que hacer lo que está escrito. Pero la verdad es que Dios ya lo hizo todo por su palabra. Entonces, dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Cuando yo creo en el Evangelio y soy justificado como el publicano, entiendo una verdad maravillosa, el misterio que el hombre natural no puede entender. Hay un Dios que por su palabra ya hizo todo. La fe es la certeza de lo que se espera. Cuando creemos en la palabra, Cristo hace todas las obras en nosotros. Es lo que el hombre natural no puede entender y es locura. Todos nacimos así, pero cuando es quitado el velo por Cristo, entonces hay un Dios que ya hizo todo. Yo no soy Dios, yo no puedo hacer obras. Ahora por la fe en la palabra, el Señor Jesucristo hará todas las obras en mi vida. Esa es la diferencia que el hombre natural no puede comprender. Continúo, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Como hojas muertas por la corriente, pensamientos y deseos, Satanás nos arrastra, nos tiene esclavos. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos somos descendientes de Adán. ¿Cómo gobierna el mundo? A través de, ahorita nos lo va a explicar, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ya no la voluntad de Dios de vivir para fructificar y dar vida, como le dijo a Adán y Eva cuando todavía no entraba el pecado, sino ahora siguiendo los deseos engañosos de la carne, nos desconectamos de la voluntad de Dios. Por eso el pecado es errar al blanco. Cada quien se apartó por su camino. Ahora vivo para enaltecer mi ser, ¿verdad? Para vivir conforme a los deseos engañosos de la carne, y de ahí solamente se producen delitos y pecados. Dice, entre los cuales también todos nosotros, versículo 3, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, nuestra naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. El publicano podía reconocer que nació pecador maldito, necesitaba la misericordia. El fariseo se creía bueno y no podía entender que era pecador y que por naturaleza era hijo de ira y que sus mejores obras eran trapos de inmundicia. ¿Quién fue justificado primero? El que se humilló, el que dejó de confiar en sus obras,
el que dejó de pensar que podía hacer el bien y entendió, soy malvado, todos mis pensamientos de maldad, mis justicias como trapo de inmundicia, no puedo hacer el bien. Por eso mi única esperanza está en la obra de Jesucristo. Dios nos quiere llevar a la fe, pero primero tiene que derrumbarse la mentira, la soberbia que tenemos cada uno de nosotros de pensar que podemos hacer el bien. Por eso Dios trabaja en nuestro corazón para humillarnos. Es que Él se enaltezca, será humillado el día del juicio. Maldito al fuego eterno, nunca os conocí, pero el que se humilla, venid benditos de mi Padre a la gloria eterna preparada para vosotros. Espero, hermanos, amigos, que meditemos en verdad profundamente en esta palabra que el Señor nos ha dado, porque de ahí depende que entendamos la verdad. Si nosotros pudiéramos cumplir la ley mosaica, entonces no se hubiera necesitado un nuevo pacto. Nosotros nacimos pecadores, no podemos hacer el bien, pero Dios quiere derrumbar a través de la palabra la soberbia y la altivez natural que tenemos como el fariseo de que podemos hacer el bien. Con un mandamiento que no cumplamos, somos malditos. Espero que así en su corazón pueda verdaderamente llegar esta verdad y entender que no podemos hacer el bien. Entonces nuestra confianza solamente estará en la obra de Jesucristo. Espero que así su vida sea bendecida. Muchas gracias nuevamente. Damos gracias a Dios por esta segunda sesión. Nos vemos en la siguiente. Gracias por estar con nosotros. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra sus maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno.
estuviste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.